Se estaba hablando de un delito muy grave, ¿no? Se estaba diciendo que había encubierto a un narcotraficante internacional. No estábamos hablando de que se había robado un bastón como hicieron con Cristina, que también supuestamente eso no era la nada. Supuestamente no, fue sobreseída. Pero digo, se le estaba diciendo a un funcionario que se había sido cómplice de un tipo que manejaba narcotráfico internacional. ¿Es así, Gabriel, no? Sí, había, en realidad, la acusación era... Lo que ocurre cuando bajás del titular y te metés un poco, era que había retrasado, como jefe de inteligencia, el envío de 2 informes de presuntas fuentes que habían encontrado datos para llegar a Pérez Corradi cerca de la Triple Frontera. Claro. Así de distancia, ¿no? Entre el título, encubrió a Pérez Corradi, parece que lo escondió en la casa. Pero no, era otra cosa como su rol como jefe de inteligencia. Esos retrasos nunca se comprobaron. De hecho, bueno, la Cámara Federal agarró el sobreseimiento y lo transformó en una falta de mérito, por la duda. Pero la causa sirvió, la causa sirvió para tener el teléfono de Parrilli interceptado, no sé, varios meses. De ahí viene el famoso Cristina, soy yo Cristina pelotudo y todo lo demás. Ahí sí una precausa. Es bueno lo que dice Pablo, hay que decir eso. Se generan este tipo de causas para estas cosas. Pero ustedes se acuerdan cómo terminó esta payasada, ¿no? A ver, dale. ¿Se acuerdan que lo trajeron a Pérez Corradi con el casco, etcétera? Sí. Creo que andaba incluso rondando D'Alessio por ahí el día que lo traen. Y lo traen con la pretensión de que él diga lo que creían que iba a decir o lo que le iban a imponer, que era que estaba protegido por el gobierno anterior. Y salió diciendo que le había pedido $200.000 de coima el senador Sanz. ¿Ustedes recuerdan eso? Con un agregado. Leopoldo, con un agregado, que la defensa de Pérez Corradi, el doctor Broidman, se presenta en el expediente de Dolores y dice que Pérez Corradi habría sido víctima de un grupo paramilitar presuntamente integrado por efectivos de la Gendarmería Nacional a cargo de la ministra Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. Eso lo dice la defensa de Pérez Corradi dentro del expediente que instruye Este expediente lo abrieron, como dice Pablo, para escucharlo a Parrilli y en realidad para escucharle a Cristina. Claro. Y cuando se cayó, porque procesalmente hay plazos para las escuchas, son 30 días que son prorrogables. Cuando se cae, abren otro expediente que se llaman precausas. Claro. Y siguen escuchando, que la precausa es algo propio de la Inquisición. Viste que la Inquisición te investigaba sin decirte que... Es salir a pescar. Es salir a pescar. Inventaron una precausa, lo tuvieron mucho más tiempo tomado el teléfono de Parrilli. Lo mismo que está haciendo hoy Bonadío. Bonadío, les anuncio acá, y ustedes ya lo deben saber, tiene una precausa abierta que se titula NN Averiguación de Delito. Y está pinchando teléfonos a troche y moche. Tienen 360 horas de grabaciones, por ejemplo, del penal de Seiza. No te quiero escuchar más, Leopoldo. Bueno. En serio, es muy grave lo que está diciendo y la verdad es que no me interesa escuchar más lo que está diciendo. Gracias, Muchas gracias, Jorge, muchas gracias por haber venido. Gracias en serio, Muchísimas gracias. Te vamos a invitar un poco más seguido, ¿puede ser? Vamos a contar con tu palabra. Bueno, entramos en la causa Nisman para que Pablo Dugan un poco nos cuente qué volcó en su libro y de qué manera se produjo la muerte de Nisman. Dale. El gobierno necesitaba voltear las pericias anteriores, las pericias del cuerpo médico forense y las de los criminalistas de la Policía Federal, y entonces utilizó la Gendarmería. El resultado del informe de Gendarmería sobre la muerte de Nisman dice claramente que a Nisman lo mataron. A Nisman lo mataron. Este fue el dictamen de la Gendarmería, de los peritos de la Gendarmería, que terminó hoy. Este informe concluye que Nisman fue asesinado y fue asesinado por 2 personas. Las primeras versiones del peritaje final de la Gendarmería sobre la causa Nisman, que obviamente concluye que a Nisman lo mataron. Pero eso aparentemente tuvo una filtración, porque antes un periodista del diario Clarín, Julio Blanc, que habló de periodismo de guerra... Hicimos periodismo de guerra, sí. Eso es mal periodismo. Fuimos buenos haciendo guerra. Dijo que el resultado de la pericia, antes que comenzase, iba a dar que a Nisman lo mataron. La verdad, una información impactante ayer, Julio, y un hecho que daría giro a toda la causa. Lo que nosotros publicamos en Clarín es un anticipo de hacia dónde se está orientando la pericia de los gendarmes. ¿Qué es lo que diría esta pericia? La lectura judicial inmediata es que lo mataron. Él, evidentemente, tuvo una fuente muy importante del gobierno, creo que una ministro, que le
le anticipó lo que Gendarmería iba a decir. Cuando se solicitó este informe justamente se eligió Gendarmería porque es un cuerpo de excelencia en la cuestión de peritajes. La Gendarmería nunca hace una autopsia. El cuerpo médico forense hace 3.000 por año. Acá quedó en el imaginario popular que las primeras pericias y autopsias las hicieron el Cuervo Larroque, Guado de Pedro. No, lo hicieron profesionales, con trayectoria. Lo grave es que si uno tiene dos pericias que dicen cosas muy distintas, el juez ni siquiera se dignó a hacer un careo, por decirlo de alguna manera, entre los especialistas. La gente del cuerpo médico forense, cuando leyó lo de la Gendarmería, decía, no podemos creerlo, burros. Altamente recomendable, ¿eh? Altamente recomendable. Si querés saber qué pasó con Nisman, tenés que leerlo, el libro de Pablo Duén. Pablo, dale. Bueno, interesante esto porque focaliza el informe bien donde hay que focalizar, que es en la pericia de Gendarmería. Yo en mi libro pongo que hay, porque lo decían la gente del cuerpo médico forense, no podía creer las barrabasadas que habían escrito dos médicos que te digo, creo que habían hecho alguna reautopsia en su vida. Y le decían a los médicos del cuerpo médico forense que hacen 4.000 autopsias por año, le decían, ustedes hicieron todo mal, ustedes no saben leer una radiografía, porque decían que la radiografía que tomó el cuerpo médico forense de la nariz de Nisman mostraba el tabique nasal roto. Sí. Y de la autopsia vos ves, por la autopsia ves que está impecable, pero además, como cualquier traumatólogo, mira esa nariz y ve que no tiene ninguna quebradura, digamos. Sí. Es una burrada de Gendarmería. Pero ¿pueden ser tan brutos? Yo pensaba que sí, reconozco que me equivoqué. Yo pensaba que era de puro burros que habían escrito eso los peritos de Gendarmería. No es así. Yo pongo mi libro porque una fuente mía habló con un perito de Gendarmería. Los peritos en general es un club muy chiquito. Uno trabaja para Gendarmería, otro trabaja para el... Se conocen todos. Claro. Uno fue profesor del otro. Bueno, uno le dijo, nos apretaron, nos obligaron a decir una mentira. Nos obligaron a escribir en la pericia que a Nisman lo habían matado, cuando en realidad se suicidó. Fue la primera pericia trucha, yo dije, y nadie me creía que Gendarmería era capaz de presentar en un juicio una pericia trucha. Pero bueno, lo hicieron en General Roca, ¿no es cierto? Con el tema Rafael Nahuel. Ahí también la Cámara lo dijo claramente. Esta es una pericia trucha que además se hace para beneficiar a gente que depende de Patricia Bullrich. Fíjate que siempre está Patricia Bullrich acá detrás, que fue la gran instigadora de la mentira. La fake news del 2015, una de las grandes inventoras es Patricia Bullrich, junto a Laura Alonso, de la mentira de que Nisman había sido asesinado. Gendarmería es la fuerza de Patricia Bullrich. Digo, Gendarmería está orgulloso de Patricia Bullrich y viceversa. Digamos, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Por un motivo. Y la pericia de Gendarmería no es ajena a ese motivo. Al momento de que emiten ellos esta pericia mentirosa, era el caso Maldonado. Claro. Estamos en pleno caso Santiago Maldonado, Pablo, donde estaban contra las cuerdas Gendarmería. Pablo, haciendo el viejo adagio de los investigadores, qui pro bono, Juan? Sí. ¿Quién se beneficia? ¿Quién se benefició de la muerte de Nisman, pasando ya 4 años de esta historia y viendo todo lo que corrió debajo del puente? No hay ninguna duda que el mayor deseo de Cristina Kirchner era que Alberto Nisman estuviera el lunes en el Congreso de la Nación explicando algo que todos los que leímos la denuncia de Nisman sabemos perfectamente. No iba a poder explicar nada, porque era una denuncia completamente mentirosa, falsa, inconsistente, llena de agujeros negros, sobre la cual él iba a tener que explicar por qué tenía escuchas telefónicas del año 2002 que supuestamente que demostraban un delito gravísimo, como él decía, un encubrimiento del atentado a la AMIA, y había tardado 3 años en presentar una denuncia sobre eso. Es decir, el que iba a estar en problemas, y él lo sabía muy bien, el que iba a estar en problemas por su presencia en el Congreso iba a ser él. Él no quería ir. Y de hecho, una cosa que mucha gente no sabe, los mismos diputados del PRO, Pinedo, senador Pinedo, pero en ese momento creo que, Pinedo, estaba Laura Alonso, Patricia Bullrich, todos se juntan el domingo a la noche, no sabían que Nisman estaba muerto, y levantan la presencia de Nisman en el Congreso. Deciden que Nisman no fuera. Porque ellos ya sabían que esto era el tiro les iba a salir por la culata. Claro. Porque Nisman iba a pedalear en el aire, iba a quedar
dando vueltas. Quedó no solo, tenía digamos. explicación, no tenía pruebas. Se había mandado una locura total. ¿Por qué la hizo? Porque es lo que pregunta todo el mundo. ¿Por qué hizo esa locura? Es verdad que la denuncia no tenía consistencia. ¿Por qué lo hace? Por una simple razón. ¿No perder la unidad? Lo iban a echar. Él estaba convencido de que lo iban a echar, lo cual tampoco encontré yo ninguna constancia de que eso fuera a ser así. Pero en el expediente hay por lo menos 8 personas, entre ellos Stornelli, la ex mujer de Nisman y demás, que cuentan que Nisman lo que decía era: me van a echar de la fiscalía. Y bueno, ¿qué hace él? Si le mete una denuncia a Cristina por encubrimiento, obviamente Cristina no lo podía echar a él, porque quedaba como que estaba confirmando el encubrimiento. Y él es el primer asombrado de la repercusión que tiene su denuncia. Él fue tan errado su cálculo político. Por eso digo, lo del suicidio no es casualidad. Fue tan errado su cálculo político que él incluso tenía pasajes para irse 3 días después a París después de denunciar a la presidenta. Una cosa realmente que vos decís, este tipo no pensó en nada, en nada. Pablo, Todo muchísimas mentira. gracias por haber venido. No, un muchísimas placer. gracias. Y en serio, el libro de Pablo, altamente recomendable, lo he leído. Se lo recomiendo, Gabriel, Sí, obvio, porque además te quería mencionar un solo dato, que corregime si no es así. Es tan delirante la pericia de Gendarmería que ubica 2 personas en un baño